Bien, amigos, muchísimas gracias como siempre le decimos por su sintonía en nuestro espacio desde USA a través de nuestro canal YouTube Venezuela USA ORG, para nuestra página también, nuestra website venezuelausa.org. En esta oportunidad con el padre Palmar, a propósito pues de estos días de Semana Santa, donde bueno, hay mucho que reflexionar. El tema también de los migrantes en Venezuela y el tema, por supuesto, de la situación que se está viviendo en Ucrania, donde, bueno, a veces uno considera que se está perdiendo ese tema de la humanidad, el tema de la empatía, ¿no? Con el dolor del otro, con la cruz que debe llevar el otro. Sucedía esto en tiempos de Cristo, sucedía esto justamente cuando esa epopeya histórica de la pasión de Cristo. Bueno, todo esto quisiéramos que nos ayudara a reflexionar un hombre tan estudioso como es el padre Palmar en estos días de recogimiento prácticamente y de espiritualidad. ¿Cómo se encuentra, padre? Saludos, paz y bien para todos. En estos días en los cuales los cristianos llamamos días santos, estamos en una Semana Santa en medio de una guerra y pareciera como algo que se repite, o es como una réplica ambiental y sistemática. Pero las últimas guerras que hemos vivido en el planeta, que han sido muy bilaterales, han sido en tiempos que nosotros vivimos los días de la pasión y muerte de Cristo. Recuerdo la guerra del Golfo Pérsico, también estábamos en Semana Santa. Luego, en el 2014, la toma de la primera parte de Ucrania por parte de Rusia, de Crimea, tuvo en Semana Santa. Y ahora, en este 2022, una guerra que ya está llegando a su final. ¿Usted la está viendo, sí, que está llegando a su final? Está llegando a su final, porque ya no tiene la misma contundencia bélica. Sin embargo, ahora comenzó lo más cruel de una guerra, que es el terrorismo individual, lo que son el ultraje, las violaciones, las humillaciones, que es una guerra que no sale con humo, no se ve con misiles ni con aviones, pero se ve dentro de los pueblos. ¿A qué se debe esta crueldad? Es que hemos estado percibiendo con las noticias de todo lo que está ocurriendo en la guerra, un sector que para mí es fascistoide en el sentido que no le importa pues el dolor humano ni el tema del sufrimiento. Aquí todos somos humanos, es una guerra entre humanos. Y por otro lado, pues los intereses de un grupo o de una persona que se cree casi como superior, por encima, una especie de rey, que pretende revivir momentos de grandeza que solamente parece que están en su psicopatología, ¿no? Y qué débil estamos el resto de las personas que habitamos este mundo, cuando un grupo o un individuo pues puede amenazarnos con tocar un botón y destruir todo el planeta, ¿no? El planeta está en su tope máximo de tecnología, pero el ser humano está en su descenso más bajo de bestialismo. De la evolución, Sí. Está evolucionando. Mira, Damaso, en palabras que pudiéramos titular, en un siglo XXI, pero que vivimos emocional y sentimentalmente, una prehistoria. Estamos en la época de la prehistoria. Se tocan los extremos. Es un retroceso desde el punto de vista emocional y es un descenso desde el punto de vista espiritual. Que una persona con un botón pueda acabar con el planeta no indica de que estamos mejor o estamos peor. Indica de que hemos llegado a los niveles más altos de la deshumanización. Y eso se llama bestialismo. ¿Y por qué las instituciones no han logrado,
no tenían nada preparado para una situación adversa contra la especie humana como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Con el peligro que estamos viviendo en este momento. O, pregunto, ¿no? Usted también es una persona muy cercana al tema político y al tema de la lectura geopolítica que le podemos estar dando a todo esto. Prevalecen ya más los intereses, el tema del petróleo, el tema de la droga, el tema del narcotráfico, obviamente el tema del lavado, por encima de la esencia de la humanidad. Las instituciones internacionales no existen, Damaso. Era un cartón, un pedazo de cartón allí. Esos son ¿Quiénes franquicias financiadas por estos poderes? De los oligarcas. Son franquicias de los testaferros de los gobernantes. Son franquicias del mundo económico. O sea, ni la ONU, ni la OEA, ni la UNESCO, ni la FAO, ni siquiera la Corte Penal Internacional, ni nada. Mira, todo lo que sea internacional, eso es negocio. Eso es una componenda de un contubernio de oligarcas que mantienen los presidentes, los gobernantes, los reyesuelos, los tiranos, los dictadores, los totalitaristas, y que se escudan y se amparan en instituciones que tienen bonitos logos, tienen bonitas banderas, tienen bonitas sedes, tienen un parlamento y una especie de podium muy exquisito desde el punto de vista intelectual, que tienen pasaportes con unas visas de gran privilegio, pero que en realidad son parte de ese bestialismo salvaje que ha inundado el país. Parte de ese sistema. O sea, yo no creo en ninguna institución internacional. Y por supuesto, en ese contubernio entran los sectores religiosos que también son parte de esa componente. Podría ocurrir como el COVID, que venimos al COVID 2 años. No nos hemos recuperado del COVID y ya estamos a las puertas de una posible tercera guerra mundial, cosa que ha sido un elemento de perturbación, inclusive para la salud mental de la humanidad. Esta situación de la guerra, que ya se está convirtiendo también en hambruna, ¿no? Podría comenzar a tocar las puertas de diferentes espacios del mundo, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos. Desde que empezó la Primera Guerra Mundial, pasamos luego a la Segunda Guerra Mundial, que fue más devastadora, y de la Segunda Guerra Mundial pasamos a la Guerra Fría, que fue tan cruel como la Primera y la Segunda, con una diferencia, que en la Primera y la Segunda hubo millones de muertos, pero en la Guerra Fría hubo otro centenar de millares de muertos en vista de la situación económica. Y luego pasamos a las guerras bilaterales que hemos vivido a través del Medio Oriente y a través de situaciones que se han dado en otros países. Hoy, esas guerras bilaterales son entre Rusia y Ucrania, pero el mundo ruso tiene un concierto de naciones detrás de él y el mundo ucraniano tiene un concierto también de naciones. Es decir, a pesar de que no son guerras al estilo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, son guerras que también participan los países enteros con sus intereses económicos. ¿Y qué sucede? Nada. Que siempre hemos dicho que el negocio más lucrativo del planeta es la muerte. Y la muerte tiene dos estrategias, que son el armamentismo y, por supuesto, además del armamentismo, es el hambre. Y el armamentismo tiene dos tácticas, que son la guerra y el terror. La guerra y el terror son socios. Se disputan en un patio, pero conversan en una mesa. Por lo tanto, ¿quién está ahorita ganando intereses económicos? El mundo de la muerte, el mundo de la guerra y el mundo del terror. En ese mundillo salvaje estamos los seres humanos, está la ecología, está el ambiente, está el planeta, porque 14 oligarcas de Rusia, con los 17 oligarcas de Estados Unidos, con los 23 oligarcas de Europa, los 8 de África y los 9 que están en diferentes sectores. ¿En China? De China. Bueno, es que Asia. Mira, y se demostró que Rusia es un tigre de cartón. O sea, Rusia es un tigre de cartón. ¿Y Putin? Y Putin es la cabeza de esos 14 oligarcas
que en Rusia tienen el negocio del petróleo, del gas, del oro y del acero. O sea que podríamos estar rememorando pues una negociación en una mesa de la película El Padrino. Son mafiosos todos. Todos son mafiosos. Y lo que está pasando en Rusia, tú lo puedes dibujar y está pasando, y pasó en Venezuela. Mira, ¿quiénes son ahorita en Rusia las más buscadas, las más atacadas, las personas que tienen mayor sanciones y las que tienen mayor dinero? Las hijas de Putin. Nos podemos ir 20 años atrás, hoy, después de una situación de miseria venezolana. ¿Quiénes son las más ricas del mundo venezolano? Las hijas de Chávez. O los hijos de Cristina. O los hijos de Maduro. O los hijos de Evo. O los hijos de este genocida que está en Nicaragua, Ortega. Y así. ¿Y el mundo qué está haciendo? Mira, los países industriales, vamos, y esta es la gran verdad, que hay que decirla. Los países industriales, ahí entra Estados Unidos, ahí entra Rusia, ahí entra China, ahí entra Japón, ahí entra Alemania, Inglaterra, Gran Bretaña, ahí entra Italia, ahí entra Francia. Los grandes países, ¿qué les conviene? Les conviene tener en los países que tienen materia prima, verbigracia Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile, Centroamérica, algunos países de África, que tenemos la materia prima, y sobre todo las materias energéticas, como son el petróleo, el uranio, el coltán, etcétera, y sobre todo ahora las tierras raras. ¿Qué conviene tener en esos países? ¿Gobiernos democráticos? No. ¿Gobiernos pacíficos? No. ¿Gobiernos que sean institucionales? No. A estos países grandes les conviene que en esos países donde hay materia prima energética estén malandros, estén tiranos, dictadores, para que estén ejerciendo el poder. Verbigracia Venezuela. Entonces les conviene tener un malandro como Nicolás Maduro en Venezuela, para por debajo de la mesa, la Chevron, negociar petróleo. No al precio de la Sexto P, que es el precio de Viena, sino a precio de gobierno malandro. Te imponen sanciones económicas, te ponen casa de recompensa, te ponen precio tu cabeza, te presionan para que entonces el petróleo no lo vendas al precio de la Sexto P, sino que lo vendas al precio del mercado paralelo. El mercado negro. Las enseñanzas de la pasión de Cristo, de lo que estamos conmemorando estos días, ¿nos puede dar alguna enseñanza para estos tiempos violentos que estamos viviendo? La pasión de Cristo fue una pasión muy violenta. Jesucristo fue víctima de los genocidas y de los oligarcas de la época. Por ejemplo, vamos a buscar instituciones y personajes. Hablemos con la institución. El Sanedrín. El Sanedrín era el mundo religioso, pero a la vez también era el mundo económico. Por ejemplo, Anás tenía su consecomercio allí en el templo. Era la fedecámara, vamos a decir en términos venezolanos, del templo, Anás. Mientras tanto, Caifás, su yerno, tenía el mundo de los cambistas, es decir, el mundo bursátil, el mundo de las casas de cambio, el mundo del dinero, de ese dinero. Y a la vez, los hijos de Caifás y de Anás tenían el mundo de los mercaderes. La venta de bueyes, la venta de palomas, la venta de tórtolas. Además que eran privilegiados. Ese mundo dominaba el sector religioso. Se disfrazaban con las túnicas y los atuendos sacerdotales, para el respeto. Pero detrás del altar tenían sus negocios bancarios. Por eso que Cristo vino y puso patas arriba. Por supuesto. Ahora, el mundo de los personajes. ¿Quién era Pilato? Pilato era un político de tercera, un bueno para nada desde el punto de vista militar, que estaba representando al imperio de Roma en la peor provincia de Roma, que era la provincia de Palestina. Es como que si tú, Estados Unidos, mandara a un ciudadano norteamericano para que representara a Estados Unidos allá en el fondo de África, en una selva donde solamente hay 4 bohíos. Palestina eran 4 bohíos con un gran templo.
porque el templo era el negocio. ¿Quién era Herodes? En este caso Herodes Antipas, porque hubo 3 Herodes. Cuando Jesús era niño, el Herodes de los niños inocentes era Herodes el Grande. Luego vino Herodes Antipas, que fue el que pactó la muerte de Cristo, y Herodes Agripa, que fue el posterior a Herodes Antipas, que fue el que mató a los apóstoles. En este caso, Herodes Antipas era un tetrarca, era rey de 3 regiones del sector de Galilea, que fue la patria de Jesús. Un tetrarca, es decir, un hombre que invadió y tomó por asalto 3 reinados, el Putin de la época. ¿Y quién era? Nada menos y nada más que Anás y Caifás. Eran suegro y yerno que dominaban el sector religioso en tiempo de Cristo. Mira, por primera vez en la historia del judaísmo hubo 2 sumos sacerdotes. Y esos 2 sumos sacerdotes se mantuvieron en el poder durante 18 años, manteniendo el negocio del templo, manteniendo el negocio de los cambistas y de los mercaderes. Se reunieron en un contubernio el sector religioso, el sector político, el sector económico militar. Y los 3 tenían como enemigo común a Jesucristo. Hoy, ¿quién es ese Jesucristo? Nosotros, la humanidad. O sea, la humanidad entera tiene la piel, tiene el cuerpo de Jesús. ¿Y quiénes son los que están alrededor? La humanidad viene siendo crucificada. La crucificada. ¿Y podrá resucitar la esos valores de la libertad y la democracia? ¿O hay poca fe? No, mira, olvídate de democracia, de paz y de libertad. Ya te dije que hemos regresado a la época de la prehistoria, a las cavernas. ¿Qué es lo que resucita Pero entonces? Hoy las cavernas son los condados, son los estados, son los municipios, son las parroquias, son los países. ¿Qué es lo que resucitaría entonces en esta metáfora? Damaso, tenemos que llegar a la entropía máxima social y política. Es decir, llegar al nivel más bajo, como pasó con Sodoma y Gomorra, por ejemplo, en tiempo del Antiguo Testamento, en tiempo de Abraham. Tenemos que llegar a la vorágine del tiempo para poder nosotros recuperar nuestra dignidad humana y que resurja una nueva humanidad. No estoy hablando de que va a venir Jesucristo por segunda vez, pudiera ser, porque eso está pendiente de la historia de la salvación, pero hasta que no resucitemos nuestro valor como ser humano y no revivamos la dignidad de que somos hijos de Dios, no vamos a tener una humanidad ni con democracia, ni con paz, ni con libertad, y mucho menos con dignidad. Pero sí hay que reunirse en cuanto a estos valores. Por ejemplo, esta semana mucha actividad, ¿no? Aquí en Orlando, sobre todo de venezolanos y de hispanos que ya lo están acompañando para el jueves santo, el viernes y el domingo. Quisiera que nos habláramos de eso para terminar. Nosotros como migración venezolana tenemos que entender que no solamente es factible que acá impongamos la arepa, el patacón, los maracuchos, el tequeño, los centrales, que no impongamos solamente la yaca, la gaita, el joropo, o que simplemente nosotros acá hagamos nuestras tradiciones desde el punto de vista gastronómico y culturales. También tenemos que traer lo que vivimos en la fe. Y dentro de 4 paredes muy bonitas, o en un patio de muchos pinos, vivir la fe como la vivimos en casa, cuando nosotros, nuestras familias, vivían la Semana Santa. Es decir, no podemos nosotros renunciar a nuestros valores piadosos, a nuestros sentimientos, a nuestra idiosincrasia espiritual, porque tenemos un país donde se hable distinto, donde hay otra cultura. Si en casa comemos arepa, el alma necesita también una fe que se acerque a la piedad que nosotros vivimos en Venezuela. Y esa es la idea de que nosotros acá los venezolanos, dentro de este pastoreo que yo estoy haciendo acá a nivel particular, de espalda a la jerarquía católica norteamericana, que es una jerarquía
sesguista, es una jerarquía que te atropella, es una jerarquía que te execra, es una jerarquía que te arrincona y que te limita, en un mensaje donde el Señor nos puso a evangelizar por todas las partes del mundo. Es decir, vivimos la fe en Orlando, gracias a que aquí tengo la posibilidad de contar con mucha población venezolana y muy especialmente católica para poder nosotros reencontrarnos con ese Cristo que muchas veces aquí en este país no se puede vivir. ¿Dónde vamos a estar el jueves? El jueves vamos a estar en el Wilhan, en la 8001 International Drive. Ahí tendremos la misa del Jueves Santo a las 7 de la noche. El viernes a las 5 de la tarde estaremos en el Parque de las Américas con un Via Crucis. Eso está allí en la 201 Andes Avenue. Y el domingo de resurrección a las 12 de mediodía nos volveremos a encontrar en el Wilhan para la misa de Pascua Florida, donde tenemos la fiesta de la resurrección. Dios quiera, lo que pidió el Papa Francisco el pasado domingo de Ramos se dé en Ucrania y Rusia. Que se dé un alto al fuego, una pausa. Es decir, que se respete, porque además Rusia y Ucrania son dos naciones muy cristianas y el Papa pidió que se dé una especie de alto al fuego en tiempos de Semana Santa. Y ojalá que hasta inclusive la misa se dé allá, porque el Papa ha dicho que quiere estar allá en Kiev, ¿no? Si yo fuera el Papa Francisco, agarrar un avión y me fuera a la frontera entre Ucrania y Rusia, y ahí celebrara el Viernes Santo y la resurrección. Es decir, un alto al fuego no lo puede hacer un loco en Moscú. Un alto al fuego se hace como hizo Francisco de Asís cuando se fue a las cruzadas y se puso en medio de los musulmanes y en medio de los grupos aliados de los cristianos. Ese alto al fuego Francisco de Asís lo hizo en tiempos de la peor y bestial guerra de las cruzadas. El Papa Francisco debería el viernes que viene, que es Viernes Santo, irse allá a la frontera de Ucrania y Rusia y ahí celebrar la muerte de Cristo. Yo se lo propongo y vamos a orar porque así sea. Porque si no lo hacemos, el mundo ese donde la muerte es el negocio más grande y más lucrativo, seguirá imponiendo a los Herodes, a los Pilatos, a los Anás y Caifás y a los Barrabás de la época. Muchísimas gracias, padre. El padre José Palmar aquí desde Orlando, Florida. Estamos en su casa parroquial. Allá tenemos justamente... está la Virgen de Guadalupe, está la Virgen de Chiquinquirá, ahí está Jesús de la Misericordia, está Santísimo Sacramento y estamos aquí en mi casa sacerdotal. Gracias. Sí, muchísimas gracias, amigos, a ustedes por su sintonía y seguimos con mucho más siempre pendientes, ¿no? También lo vamos a tener próximamente en Más Report a través de Más 100.7 FM. Nos despedimos, amigos. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Estamos pendientes.